www.davidrey.com.ar. Periodismo para periodistas. Acá no nos calla nadie. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a tratar un tema que es moneda corriente en los medios actuales. Pero claro, hay un montón de preguntas, de cuestiones que yo quisiera ver respondidas y que no tengo la suerte de poder encontrarlas fácilmente. Por eso es que, qué mejor que entrevistar a un periodista, qué mejor si ese periodista es corresponsal de guerra, justamente, y qué mejor si esa persona es Nicolás Casanseu, un especialista en todo lo que atañe a Rusia. Nicolás Casanseu, qué placer, qué alegría poder estar charlando con vos. El gusto es mío, David. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Y muy contento de estar con vos, pero además más agradecido estoy por tu buena predisposición de siempre conmigo. En serio. Nicolás, me gustaría saber si se podría decir, acaso sin incurrir en una hipérbole, en una eh, exageración, si Ucrania y Rusia se corresponden a un mismo acervo histórico. ¿Acaso son dos países que se corresponden a una misma nacionalidad? En realidad siempre fueron lo mismo. Siempre lo ruso era la pequeña Rusia, que muchos siglos después de ser formada se empezó a llamar Ucrania. Recién en el siglo XVII, XVIII apareció la palabra Ucrania. Bielorrusia, la Rusia blanca, y la Gran Rusia, la que tiene, digamos, como sus centros en la zona de Moscú. Pero Rusia nació en lo que hoy es Ucrania. A la ciudad de Kiev le decían la madre de las ciudades rusas. Durante 17 siglos, no sé cuántos, fueron lo mismo absolutamente. Mi abuela nació en Kiev, por ejemplo, y si le hubieran dicho que nació en un país extranjero o distinto al de Rusia, hubiera confirmado que el que lo decía era un loco. Pero ¿qué pasó? Durante todas las guerras que tuvo Rusia, los enemigos trataron de debilitarla atizando un separatismo en la zona periférica, porque la palabra Ucrania viene de Okraina. Okraina en ruso significa justamente periferia, y le pusieron ese nombre los polacos. O sea, paradójico que se haya consolidado un nombre así para un país independiente que se precia de tener una trayectoria que es la misma que Rusia. Para entenderlo bien, Por es favor. como si Córdoba se hubiera separado de la Argentina y pretendiera hacer algo distinto, y la tonada cordobesa y la manera de hablar cordobesa la hubieran agudizado, hubieran introducido palabras de, por él, no sé, del guaraní o de cualquier otro dialecto, y creado un idioma aparentemente diferente. Lo que pasó con el idioma ucraniano. Pero hasta Solzhenitsyn, el premio Nobel de Literatura, le decía a los ucranianos, no prohíban el idioma ruso dentro de la frontera de Ucrania, porque ni siquiera tienen desarrollado totalmente el idioma ucraniano para la diplomacia, para la ciencia, todavía falta desarrollarlo. Solzhenitsyn no quería que Ucrania se separara de Rusia, pero siempre decía no por la fuerza, ¿no? Que es lo que está queriendo hacer Putin, que tampoco quiere ni nunca buscó unificar a Ucrania. Él lo que buscaba siempre era tener un títere en Ucrania. Y esto, como no le salió al títere que tenía en el año 2014, se lo voltearon, en 2008 en realidad, cuando fue la llamada Revolución Naranja. Él lo que buscaba era un títere. Él no es un nacionalista ruso que vos dijeras quiere reunificar el imperio. Él quería tener su títere. Y evidentemente no lo logró ni lo va a lograr, porque con esta operación que está teniendo tantos reveses, está excluido que pueda poner un títere.
Eh, bueno, cuando uno abre los medios occidentales, obviamente se entera de todas las atrocidades que las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa estaría llevando a cabo en Ucrania. No obstante, es difícil encontrar en estos mismos medios información acerca de la respuesta, no de la respuesta, sino de la acción bélica que Ucrania ha llevado a cabo, según Moscú, en el Donbass. En este sentido, lo que a mí más me aflige como persona y como periodista es saber si efectivamente ha tenido lugar en el Donbass ese genocidio que ha dado en mencionar Vladimir Putin. Claro. Pero Eso, Vladimir Putin menciona este supuesto genocidio a partir de este año. Rusia Hoy, Russia Today, el canal propagandístico de Putin, durante todos estos años nunca habló del genocidio en el Donbass. O sea, el genocidio apareció cuando había que justificar la invasión de las tropas de Putin. Obviamente, en la zona del Donbass hubo crueldad de los dos lados, es una guerra cruel. En general, todas las guerras más crueles son cuando es entre compatriotas. En este caso no eran compatriotas, pero como vos bien dijiste, compartían una religión, una historia, la etnia, etc. Pero hubo también atrocidades de los pro-Putin en el Donbass. Acordate que nada menos voltearon un avión de pasajeros y murieron sus 300 y pico de pasajeros. ¿ya se sabe efectivamente quién es el responsable de derribar ese avión? El que está siendo responsable de esto es, oh curiosidad, un coronel de la KGB. Hay que entender que Putin viene de la KGB. Putin, cuando se consolidó en el poder, puso en los cargos más claves del gobierno a miles de agentes de la KGB, y su gobierno es un gobierno de la KGB. Bien. Hoy salió una noticia esta curiosa, no sé si la leíste, de que están los observadores occidentales tratando de identificar si Putin está enfermo o no está enfermo. Y le vieron el brazo derecho medio tieso y pensaron que era el mar de Parkinson, y hasta que llegaron a la conclusión que era la mano del pistolero. El pistolero tiene siempre la mano tiesa para sacar rápido el revólver. Putin es un asesino profesional, como lo son en principio todos los agentes de la KGB. Bien, pero respecto del genocidio en sí, algo no menor, en una época en donde vivimos una historia de permanentes genocidios, armenio, el holocausto, esto y que aquello, en fin, el genocidio es una palabra sagrada. Entonces, ¿podríamos juzgar como cierto o inválido que efectivamente tuvo lugar en el Donbass un genocidio? Perdón que insista con esto, pero es algo que los medios occidentales no refieren ni siquiera para contrastar. No hubo genocidio en el Donbass y la prueba está de que no hablaron. Los combates en Donbass vienen desde 2014, 8 años de combates, y nunca la prensa adicta a Putin nunca habló del genocidio. No, hubo crueldades de ambos bandos, pero no hubo genocidio. Bien, ok. Se me ocurre una pregunta. Ya que hablábamos de que corresponden a un mismo acervo histórico, ¿acaso la diferencia entre ucranianos y rusos podría ser similar a la diferencia entre croatas y serbios? Es decir, unos católicos y que miran culturalmente a Occidente y otros ortodoxos y que culturalmente observan Oriente. ¿Es una diferencia? No, porque densamente los ucranianos son ortodoxos, es la misma religión. La proporción de católicos es muy pequeña. Así que Excelente, no, es la excelente. misma religión. Excelente. ¿Por qué Ucrania no defendió Crimea entonces cuando Putin la anexionó o, como ellos dicen, cuando la recuperó? ¿Y por qué reacciona ahora ante Donetsk, perdón mi pronunciación, y Lugansk? Bueno, primero y principal, en ese momento Ucrania estaba en un estado bastante caótico y sus fuerzas armadas eran muy débiles. Pero además, también pensó que Crimea es
realmente un territorio histórico ruso. Crimea está regada de sangre rusa. Crimea fue prácticamente construida por el Imperio Ruso, empezando por Catalina la Grande, y todo el mundo sabe, el que conoce un poco de historia, que Crimea no tiene nada que ver con Ucrania. De hecho, el dictador soviético Nikita Khrushchev, recién en el año 55, le adosa, dicen algunos mal pensados que en una noche de vodka, le regala Crimea a Ucrania. Hay que entender que cuando se produce la revolución comunista, Lenin dibuja artificialmente las fronteras de las repúblicas socialistas nuevas, entre ellas la de Ucrania. Y quedan muchos rusos étnicos no ucranianos dentro de esas fronteras. Tanto es así que cuando en el 91 se cae la Unión Soviética, quedan 25 millones de rusos de repente de la noche a la mañana extranjeros en su propio país. Y si Putin hubiera sido un nacionalista ruso, que no lo es, el 2014 era la perfecta ocasión de recuperar todas las tierras donde viven muchos rusos, y a él no le interesaba. Él lo único que buscaba era un títere en Kiev. ¿Por qué podemos decir entonces que se gestiona o se produce esta resistencia en el Donbass, en estas dos regiones, Donetsk y Lugansk? Acabas de mencionar que tanto rusos como ucranianos son la misma cosa, pero también dijiste que los de Crimea eran 100% rusos. ¿Me podrías aclarar ese aspecto, Nicolás? Porque Bueno, si... eran la misma cosa. Fueron separándose cada vez más con este nuevo idioma que se fue creando, con distintos roces que hubo. Eran la misma cosa. Estaban bastante separados, pero había todavía alguna posibilidad de reconciliación, de reunión. Después de la masacre que está haciendo Putin, nunca más. Ahora sí que nunca más se perdieron todas las posibilidades de que estas dos ramas de la etnia rusa pudieran unificarse. En Donbass y Lugansk hace ya 8 años que se estaban tiroteando. Putin no paró en Lugansk y Donetsk, siguió avanzando y masacrando población civil. Mariupol, lo que ha hecho en Mariupol no se puede creer. Ahora tenemos la noticia esta de la masacre en Bucha. Ha demostrado que no tiene Pero absolutamente... Moscú niega esa masacre que mencionás. Incluso va a ofrecer evidencias respecto de que las tropas rusas no tienen nada que ver con ello. Que Bueno, todo es claro una... que lo van a negar. Es obvio que lo van a negar, pero están las imágenes satelitales que muestran que esos muertos ocurrieron durante la ocupación de las tropas de la Federación Rusa. Eso está totalmente comprobado. No fue ni antes ni después. ¿Se puede Además, a acceder? mí no me asombra para nada, porque es un modus operandi de un agente de la KGB. Putin, cuando entró en la KGB, se especializó en venenos, que es la forma más cobarde de matar, porque no corres ningún riesgo personal cuando envenenas. Putin ha envenenado montones de opositores, ha fusilado montones de opositores. Él no tiene ningún remilgo con eso. Uh-huh. Entonces vos dirías entonces que, perdón, no me va a salir el nombre. Hay un presidente ucraniano que fue envenenado. Seguramente vos sabés el nombre. No, presidente ucraniano no. Eh, Presidente ucraniano. no hubo un presidente de Ucrania expresidente que realmente... Ah, bueno, sí, pero eso hace muchísimos años, sí, hace 20 años hubo un caso así, sí, es cierto. Pero eso fue antes de toda esta historia actual. Eso fue Claro, antes del 2008. No, alrededor del 2008 fue. pero estaba Putin en el Kremlin. Sí, es probable, sí. No, es un modus operandi de él. Sí, los envenenamientos han sido parte de la historia en todo esto. Una consulta geopolítica. Hace ya más de 15 años que Vladimir Putin viene advirtiendo a la OTAN, no vengan hacia el este, no vengan hacia el este. Sin embargo, tengo una intriga. Estonia y Letonia son dos países ex miembros de la Unión Soviética, comparten frontera con Rusia hoy, y sin embargo sí son miembros de la NATO, y están a una distancia
de Moscú relativamente equivalente a la misma distancia que está Ucrania. Entonces, más cerca también. bien, entonces mi pregunta es, ¿por qué el Kremlin reacciona ahora ante este coqueteo de Ucrania con la OTAN y la Unión Europea? Y caramba, ¿no reaccionó entonces cuando dos ex repúblicas soviéticas, como las que te acabo de mencionar, Estonia y Letonia, directamente pasaron a formar parte de la NATO? Putin, créase o no, y está totalmente demostrado, al principio de su mandato también quería formar parte de la OTAN. Y al no escucharlo, los Estados Unidos es probablemente uno de los ingredientes de su resentimiento. Además, hay que entender esto, no es que Ucrania quiera entrar en la OTAN. Ucrania quiere entrar en la Comunidad Económica Europea porque quiere tener un mejor nivel de vida. Quiere que la locomotora de la Unión Económica Europea levante la economía ucraniana. Y hasta es natural entenderlo. Cualquier país quiere vivir mejor. Después viene, probablemente, en un segundo paso, la seguridad que le puede proveer la OTAN. Pero Europa no quería dejar entrar a Ucrania. No quería. ¿Por qué? Porque está la experiencia de Alemania Oriental. Cuando unificaron la occidental a la oriental, Alemania tuvo que hacer un esfuerzo gigantesco para levantar el estándar de la parte excomunista y no lo ha logrado hasta el día de hoy. Si vos viajás hoy a Alemania, la zona oriental sigue atrasada. Décadas de régimen comunista te dejan una tierra totalmente devastada. Entonces, Europa en realidad no estaba muy interesada en volver a ser una locomotora ahora para Ucrania. Y por otra parte, esto de los cohetes que iban a instalar la NATO, teóricamente en el futuro, tampoco tiene mucho sentido porque al invadir Ucrania, suponete que hubiera tomado Ucrania, se acerca más a los misiles. Pero además la gente no recuerda que hay misiles intercontinentales, que no hace falta estar a pocos kilómetros para tirar un misil. Y que Ya, Rusia los tiene. eso. ¿Mm? Y Rusia tiene esos misiles. Está bien, por supuesto. Y sí, sí, lo que se teme es que Putin en un arranque de locura le tire bombas atómicas a Nueva York, que es capaz totalmente técnicamente de hacerlo. Perdón, ¿acaso misiles de esa naturaleza han sido instalados en Estonia y Letonia? No. No te sabría decir, no te sabría decir. Por supuesto que la OTAN no está libre de culpa para nada. La OTAN había prometido, cuando cae la Unión Soviética en el 91, que no iba a expandirse, y después se expandió igual. Es una historia tan vieja como la humanidad. No se expande el que no puede, no el que no quiere. Es cierto, Nicolás, qué bueno poder hablar con vos y encontrar una respuesta a todas estas inquietudes. Es cierto lo que dicen muchas personas que caída la Unión Soviética, la OTAN o la NATO debería naturalmente haberse disuelto. No sé si eso es así o no. Generalmente... Pero la naturaleza de la OTAN no consistía en contrarrestar el poderío. Los países siempre buscan protegerse, porque si no fuera la Unión Soviética, podía ser China, podían ser los talibanes. El mundo no es un lugar de paz y flores. ¿Cuáles Así son que todo el mundo tiende a armarse en prevención de, con la excepción de la Argentina, que tiende a desarmarse cada vez más. Excelente, qué lindo poder hablar con vos de eso alguna vez. Considerando que siempre sos tan bueno conmigo, seguramente dentro de poco vamos a hablar de ese tema. ¿Cuáles son las cosas que Ucrania no puede conceder en esta guerra? ¿Y cuáles son las cosas que Rusia no puede conceder? Es que acá no se trata de puede o no puede, si no quiere o no quiere, porque los ucranianos han sorprendido a Putin. Evidentemente estaba mal asesorado, él pensó que iba a ser un paseo militar. Mirá, hay una entrevista que le hicieron a un militar que tomaron prisionero y le preguntaban los de inteligencia ucraniana dónde estaba su unidad, qué sé yo. El tipo dijo, bueno, está el pueblo al lado del pueblo donde estaba la orquesta. Habían llevado una orquesta, iban a desfilar así, tipo como los ingleses que pensaron que iban a desfilar en Malvinas apenas llegaran.
estaba totalmente equivocado. La resistencia de los ucranianos resultó ser feroz. De hecho, ha paralizado la ofensiva del ejército de Putin. Efectivamente, han paralizado al ejército, a uno de los ejércitos más poderosos del mundo, ¿no? Justamente los observadores militares dicen que ha demostrado no ser lo que habíamos sobreestimado. Ya no es uno de los mejores ejércitos del mundo. Ha habido movimientos de tanques que parecían de la Segunda Guerra Mundial. Los ucranianos le han pegado a los vehículos que los proveían de combustible a los tanques se han quedado varados. Hay una cantidad de indicios que muestran que no estaba bien preparado el ejército. Porque ¿qué pasa con los dictadores? Todo el mundo los adula, todo el mundo les hace el diario de Irigoyen, entonces probablemente a Putin le mostrarían unas animaciones del ejército que quedaban muy bien, pero en los hechos se demostró que no. Pero además hubo otro factor. Hay que entender que ucranianos y rusos están entremezclados, casados entre ellos, te reitero, en muchas cosas son lo mismo. Y hubo unidades que se negaron directamente a combatir. ¿Ah, sí? Eso que decís no lo vi en ningún lado. No, hubo unidades que se negaron a combatir. Y se entiende. Hay un reportaje a un piloto ruso abatido, y cuando averiguan qué aldea fue a bombardear cuando fue derribado, fue a bombardear la aldea de su madre. Está todo el mundo entremezclado allí. Entonces es comprensible que hubiera tropas rusas, por supuesto que habrán sido la excepción, pero hubo tropas rusas que no quisieron combatir. Por supuesto que al momento de informarme, una de las voces que yo más he seguido es la tuya, y en una muy interesante conferencia que diste, dijiste algo bien interesante, que Vladimir Putin subestimó a Ucrania y también subestimó la respuesta, aunque de palabra nada más, de la Unión Europea. Ahora, mi pregunta es, ¿acaso la Unión Europea, Estados Unidos y bueno, y Reino Unido, ya que no forma más parte de la Unión Europea, ¿acaso ellos no han subestimado también a Moscú en el sentido de no darle bolilla respecto de su reiterado reclamo de no se vengan hacia el este, no se vengan hacia el este, no anexión en Ucrania a la NATO? ¿No hay una subestimación recíproca? La pregunta es buena, pero la contrapregunta es ¿subestimación o complicidad? Biden, antes de la invasión, dijo 74 millones de veces que no iba a mandar tropas. ¿Eso no es una invitación a Putin a entrar? Yo no voy a hacer nada, yo no voy a hacer nada. Lo repetía todo el tiempo. Para mí era una invitación a Putin a entrar. Qué interesante. Y sobre la marcha, porque pensaban de que iba a ser realmente un paseo militar, que Putin enseguida iba a tomar. La NATO predijo que en 72 horas caía Kiev. Y llevamos ya, ¿cuánto? 40 días. Entonces, ahí cambió sobre la marcha el discurso y dijo, bueno, no, porque esto es una barbaridad, vamos a apoyar. Pero cuando vieron que los ucranianos resistían, y aún así, ¿qué armamento le están dando a los ucranianos? Le están dando los misiles Javelin, no le están dando armamento pesado, no le cerraron los cielos sobre Ucrania. O sea, ¿hasta qué punto también es hipocresía del lado de la OTAN? A ver, que se arreglen los ucranianos y después vemos. Claro, exactamente, porque yo, por lo que puedo ver desde afuera, los ucranianos se animaron a todo esto gracias al apoyo, aunque sea verbal, que recibieron de los Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea. Y lo que vos mencionás no es menor. Qué curioso que Estados Unidos, habiendo sido un partícipe definitorio en la Segunda Guerra Mundial, en Yugoslavia, en tantos otros lugares del mundo, no haya incurrido con una acción militar, si está bien dicho, ante esta avanzada de Putin, ¿no? ¿No te llama la atención que justamente uno de los países más belicistas, que mayor presupuesto tienen, es el que más presupuesto tiene en materia militar, se haya quedado mirándolo por televisión?
Bueno, aquí está el tema del equilibrio del terror, ¿no? Porque Putin tiene armamento nuclear, Putin ha amenazado repetidas veces con usarlo y no es moco de pavo. De hecho, tengo la información absolutamente fidedigna que en las tropas de Estados Unidos han repartido yoduro de potasio, que es lo que ayuda a combatir algún tipo de reactividad en el organismo humano. No está descartado que esto pueda pasar. ¿Y vos creés capaz a Vladimir Putin de ordenar un ataque nuclear? El tipo no tiene principios, tiene 70 años, según algunas versiones tendría cáncer, no sabemos si esto es cierto o no es cierto, pero yo no lo descartaría. No lo descartaría. Bien. Puede usar las tácticas solamente, no estratégicas de entrada, pero eso puede desencadenar una reacción en cadena y el hemisferio norte quedará hecho trizas. Sí, sería realmente lamentable. Ojalá que no ocurra. En fin, bueno, Occidente no ha respondido en el plano militar, pero sí de infinitas maneras. ¿Qué opinás de la estrategia occidental de imponer sanciones? Sanciones, sanciones, sanciones constantemente. Estados Unidos vive sancionando, Corea del Norte, Irán, China. Es toda una sopa de sanciones y eso que realmente no ha servido de mucho en lo elemental, ahora lo aplica con Rusia. Pero digo yo, pucha, sanciones económicas a Rusia. En realidad, el que termina perjudicado es el ruso de a pie, el ciudadano, ¿no? ¿Qué opinas vos? Absolutamente, porque la gente que conforma la oligarquía que rodea a Putin no la va a pasar mal. La va a pasar mal en el sentido de que tenía a sus hijos estudiando en Londres, vacacionaba en Londres, etcétera. Todo eso se le cortó. Pero yo creo que lo único que puede frenar a Putin es el resultado bélico, no las sanciones. A Putin le importa 3 belines, que el ruso la pase mal, que pase hambre, no le importa nada. Y además hay otra cuestión con las sanciones. Se habla mucho en Occidente de que si alguien del entorno de Putin podría matarlo, quitarlo, deponerlo. No, porque esta gente que lo rodea es la misma calaña, pero ve que ya su vida no va a poder transcurrir como la de los jeques árabes, pero en Londres. Entonces saben que se tienen que arreglar en Moscú. Nadie le va a hacer la del barón Stauffenberg del 20 de junio, el atentado contra Hitler, que muchos en Occidente fantasean con que podría ocurrir. Son la misma gente. Y además, si Putin fuera reemplazado por alguien, ese alguien sería idéntico a Putin. Son todos la misma calaña de agentes de la KGB. En una charla que diste, mencionaste que Putin tendría que haber negociado en lugar de invadir. Me parece interesante. Sin embargo, pucha, ¿qué es lo que tendría que haber negociado Putin con aquellos que no le han escuchado durante tanto tiempo? ¿Y qué es lo que puede negociar Putin, por ejemplo, con Joe Biden, el señor de la guerra? Yo creo que podría haber negociado antes de dar el golpe. Vos siempre podés decir, mirá lo que tengo atrás, escuchame, dame esto, porque si no pasa lo otro. ¿No lo Pero hizo? no ha venido haciendo esto con tanta exhibición de submarinos nucleares, con tantos videos de misiles. Rusia tiene un misil que supera 30 veces la velocidad del sonido. ¿No lo ha hecho ya, esa exhibición? Aparentemente no lo hizo lo suficientemente bien, porque ocurrió lo que ocurrió, que además es un golpe terrible para Rusia. Rusia, muy probablemente, lo dice Vargas Llosa, no sé si esto será así o no, pero Rusia deja de existir con esto. Rusia tiene, mucha gente piensa, yo tengo contacto con rusos en Rusia, mucha gente piensa que las opciones para Rusia son convertirse en Corea del Norte, totalmente aislada, o, bueno, la hoguera nuclear. Más allá de las sanciones económicas que perjudican al ciudadano ruso, que nada tiene que ver con esta locura de la guerra, yo me pregunto, ¿qué opinás de la cancelación que promueve Occidente de todos los rusos? Incluso de la cancelación cultural.
me ha llegado, puedo estar equivocado, información respecto de que han prohibido libros de Dostoyevsky. Es como si a tu admirado Solzhenitsyn lo prohibieran por haber sido ruso. ¿Qué opinás de eso? ¿Acaso se está dando, es verdad que se da una suerte de cancelación de todo lo ruso? Y bueno, de ser así, ¿cuál es tu reacción, Nicolás? Bueno, de hecho, en la Vendée, en Francia, propusieron quitarle el nombre de Solzhenitsyn a una de las escuelas. Esto Bueno, es absurdo, esto va, digamos, contra cualquier raciocinio, pero cuando hay muerte se termina el raciocinio. Y está ocurriendo, hay una ola de rusofobia tremenda en todo el mundo y la gente no hace diferencias. ¿Cómo no se hacía diferencias cuando la Unión Soviética era el malo de la película? Cuando la Unión Soviética derriba un Boeing coreano, surcoreano, mueren 350 personas, en Estados Unidos, creo que el estado de Vermont, salió un gringo con un fusil y mató a una chica rusa. O sea, ¿qué tenía que ver con el derribo del avión? Y la chica era hija de padres exiliados anticomunistas que habían huido de Rusia. Empieza esta ola de rusofobia ciega, que por supuesto es condenable, pero es la reacción ante la violencia. La violencia engendra violencia. Estas imágenes de los civiles y de las casas destruidas engendra otra violencia. Hoy, por ejemplo, ha sido vandalizada la iglesia ortodoxa rusa de la calle Bulnes en Buenos Aires. ¿Y qué pensás? Me parece una atrocidad. Pero es que cuando alguien empieza con acciones violentas, el que a hierro mata, a hierro muere. Empieza Sí, la contraviolencia. la pagan los que están en el medio y que no tienen nada que ver. Conozco una ciudadana rusa de Rosario que teme decir que ella es rusa. No Por lo dice. supuesto. Vos fíjate la paradoja. En Estados Unidos hay muchas iglesias de lo que era la iglesia del exilio rusa, la iglesia anticomunista. Le han congelado los fondos, porque como el nombre es iglesia rusa, temen que esos fondos vayan a ayudar a Putin. No sería de extrañar tampoco. Bueno, también, justamente, como periodista, ¿cómo ves la censura que se ha impuesto desde las redes sociales, desde donde sea, a medios rusos o afines al Kremlin, ya sea como RT, Sputnik? Como periodista te pregunto, ¿acaso la guerra habilita a que tengan lugar estas cosas? Primero y principal, Russia Today no es un medio periodístico. ¿Vos lo has escuchado? Es propaganda, es una máquina propagandística. Los millonarios son malos, Cuba es buena, Estados Unidos es malo, Nicaragua es buena, y así, burda propaganda, burda propaganda. Pero por otra parte, Perdón, la otra parte... voy a compartir, voy a compartir con vos eso que decís, pero ¿acaso te parece que la CNN, que Fox News, que CBN, perdón, tantos medios occidentales también hacen periodismo? No les impone la agenda del gobierno de Estados Unidos, eso te lo puedo garantizar. La agenda de Estados Unidos, la agenda periodística de Estados Unidos no le impone el gobierno. Y hay otra cosa mucho más grave. Vos hablás de la propaganda o de los medios que vos considerás que representan a Rusia. No representan a Rusia porque representan al gobierno. Pero en Rusia ya venía desde hace mucho tiempo el cercenamiento de la libertad de prensa y yo solamente podía seguir dos periódicos independientes. Uno, el Eco de Moscú, y el otro se llamaba Novaya Gazeta, o sea, el Diario Nuevo. El director de la Novaya Gazeta el año pasado fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz. Bueno, primero cerraron Eco de Moscú, que ahora no lo puedo leer, y después cerraron la Novaya Gazeta del Premio Nobel de la Paz. En Rusia se terminó absolutamente cualquier posibilidad de informar. A Obama, al expresidente norteamericano Barack Obama, también le dieron el Premio Nobel de la Paz, creo que el mismo día que mandaba avioncitos a Medio Oriente. Este es un periodista, este era un periodista, nada que ver con Obama.
Eso, qué buena pregunta. Las personas como yo que queremos informarnos sin estar contagiados por los caprichos de la prensa occidental, ni mucho menos por las obligaciones de la prensa de Rusia, ¿qué página web podemos seguir, Nicolás? Es muy difícil decirlo, yo diría la mayor cantidad posible. Siempre se Uno. trata de leer la mayor variedad posible de fuentes. ¿Hay alguna que vos consideres, a ver, quiero ver cómo está todo y te metés ahí todos los días? ¿Me dirías si me meto yo también? Bueno, después de que cerraron los dos últimos órganos de prensa independientes de Rusia, hay un diario que es antipática por ahí la línea que lleva, pero su profesionalismo no tiene lugar a dudas, el New York Times. Y no es un vocero del gobierno norteamericano, es furibundamente crítico de muchas cuestiones del gobierno norteamericano. Yo todos los días miro el New York Times. Lo tendré presente. Bien, ya vamos redondeando, pero hay una cuestión que me resulta muy, pero muy exuberante, estrafalaria si se quiere. Medios alternativos, es decir, no los medios occidentales, hacen referencia a que el ejército ucraniano está completado o diseminado de elementos nazis. Y te muestran fotografías, un montón de cosas que están con los tatuajes de la cruz esvástica, las banderas y demás. Yo digo, pucha, qué raro, teniendo un presidente judío que tenga soldados nazis. Y justamente habló en su momento Vladimir Putin de desnazificar Ucrania. ¿Cómo esta ensalada de cosas tan complicadas, cómo las podemos entender? ¿Acaso hay nazis en el ejército ucraniano? Hay un batallón de nombre Azov que tiene una simbología muy parecida a la nazi. Justamente uno de mis hijos me preguntaba cómo es que Zelensky, siendo judío y además pariente de víctimas del Holocausto, tolera ese batallón. Bueno, Zelensky acumula a cualquiera que quiera ayudarlo. Ha llegado montones de voluntarios a ayudar a Ucrania, pero no solo Zelensky, el anterior presidente no era judío, pero 3 de sus ministros eran judíos. O sea, no se puede hablar de que, generalizando, de que Ucrania sea un país nazi, ni remotamente. En su momento, sin embargo, es verdad que estuvo a favor de la invasión de Hitler. Hubo una porción de la población que no es que estuvo a favor de Hitler, sino que se levantó contra los opresores soviéticos. Y no solo los ucranianos, hubo ejércitos de rusos voluntarios que aprovecharon la invasión nazi para decir, esta es la oportunidad de tumbar a Stalin. Por ejemplo, el Ejército de Liberación Ruso de Vlasov, el Ruski Korpus, un montón de formaciones. De hecho, en la batalla famosísima de Stalingrado, el mariscal von Paulus, entre sus tropas, tenía nada menos que 75.000 rusos luchando contra los soviéticos. Bien, penúltima pregunta. ¿Cómo te parece desde tu óptica geopolítica que conoces tanto, Rusia, Ucrania? Bueno, sos una persona muy compenetrada, se puede hablar tanto con vos. ¿Cómo te parece que va a terminar este asunto, esta guerra? Va a terminar mal para Rusia, sobre todo, yo creo, porque si bien Ucrania está devastada, Occidente le va a dar una mano desde ya. O sea, Occidente está muy sensibilizado con lo que pasa en Ucrania, así que la van a reconstruir, lo más probable es que la vayan a reconstruir. Como vos dijiste bien, el que va a pagar peor va a ser el pueblo ruso. Primero por el aislamiento, por la baja en el nivel de vida, es que se ha bajado como una nueva cortina de hierro. Pero además ha pasado otra cosa. 200.000 rusos ya o más se han ido de Rusia y se fueron los más emprendedores, se fueron los más independientes de mente, los más preparados, se fueron. Hay un sangrado de la intelectualidad rusa que se ha ido de Rusia. Y si bien esto, digamos, es anecdótico, pero por ejemplo, hoy leía una fuente
que decía que los restaurantes rusos, que siempre estaban abarrotados en Moscú, están absolutamente desiertos. El que tenía plata para irse se fue también. Bien, por último, Argentina, este país tan especial que nos toca compartir. La Unión Soviética en su momento fue uno de los países que estuvo a favor de Argentina cuando tenía el mundo en contra, sobre todo con Malvinas. Se dice nadie está a favor de nadie en la política, ¿eh? Nadie está a favor de nadie en política. Bien, pero sin embargo, Rusia es hoy una de las pocas naciones importantes en el mundo que respaldan nuestro reclamo de soberanía respecto de Malvinas. Ya Vladimir Putin ha denunciado en su momento el colonialismo inglés y ha puesto, por ejemplo, a Malvinas. Y nosotros justamente tenemos un conflicto, nada menos que con uno de los principales países que completan la OTAN, que ocupa nuestro territorio, nada menos. ¿Cuál debería ser entonces nuestra postura? ¿Qué cintura que tenemos que tener los argentinos en esto? ¿Cuál debería ser nuestra postura en este enfrentamiento que Dios quiera no pase a mayores? La postura de Manuel Belgrano. Belgrano decía, ni amo nuevo, ni amo viejo, ningún amo. Acá te venden en Argentina como que ya que no estamos con la OTAN tenemos que estar con la Rusia de Putin. No, ni con uno ni con otro. Y además acá, por ejemplo, se miente a rajatabla de que no podemos comprar aviones porque Inglaterra pone el veto. Eso es una mentira esparcida por el gobierno kirchnerista que quiere robarse la plata en vez de invertirla en aviones de combate. Nos han ofrecido aviones, Suecia, nos ha ofrecido aviones la India, Israel y hasta el gobierno de Trump. Pero un avión no muy desarrollado cuesta 15 millones de dólares. Un avión de primera generación cuesta 150 millones de dólares. Los políticos prefieren gastarse la plata, robársela o invertirla en estupideces ideológicas como la del Ministerio del Género. En la Argentina, al Ministerio de Género se le dedica el 3,5% del Producto Bruto Interno y a la defensa el 0,8%. Nosotros debemos ser como la India. La India le compra a todo el mundo, pero con transferencia de tecnología. Yo te compro, pero vos hacés parte del avión acá y yo aprendo a hacerlo. Y además... No, ni uno ni otro, independientes. Además de que Argentina es un país grande, tiene varios países limítrofes, tiene una plataforma marítima enorme, tiene un problema diplomático con un miembro de la OTAN y aspiraciones nada menos que sobre la Antártida. Tiene riquezas acuíferas, petrolíferas, territoriales, alimenticias que están escaseando en el resto del mundo. Y no tenemos un ejército con poder disuasivo. No vengan porque tenemos como lo mostró Ucrania. Un país que tiene un ejército, por más que no sea el mejor del mundo, puede resistir una invasión. Un país sin ejército como somos nosotros, en 2 minutos no queda nada del país. Querido Nicolás, cómo se nota que entrevisté a un periodista y que sos muy considerado con esa necesaria concisión que necesitamos en las respuestas. Te agradezco muchísimo, entiendo que me sirve mucho a mí esta entrevista y cómo desearía que le sirva a todo aquel que la escuche. Gracias a vos, un abrazo y hasta siempre. Te mando un fortísimo abrazo, hasta la próxima. Escribía Periodismo para Periodistas. Hacete oír. ¿Tenés algo para decir? Decilo. Envía tu mensaje a info@davidrey.com.ar. On the Radio.